Bueno, vamos a empezar. Buenos días, queridos participantes. Espero que hayan amanecido súper bien. Hoy hoy seguimos con nuestros casos especiales de la concordancia, ¿verdad? Verbal. Nos quedamos en en la página 20 del material y hoy seguimos con la página 21, ¿sí? Así que, como tengo nuevas directrices, eh, vamos a avanzar para poder pasar al tema siguiente que nos corresponde desarrollar hoy, ¿sí? Este terminamos y empezamos con otro tema. Y bueno, seguimos. Cualquier cosa que quieran preguntar, hablen nomás, eh, interrumpan, les pido por favor. Yo les voy a estar escuchando y les voy a estar respondiendo de acuerdo a sus consultas, ¿sí? Entonces empezamos. Yo de igual manera voy a estar aceptando a la gente. La clase está grabada. Bueno, entonces, seguimos con con los casos especiales en la concordancia, en este caso verbal, ¿verdad? Dice el siguiente enunciado que tiene que coincidir entre el verbo y el sujeto. Dice, por ejemplo, tenemos ahí, cayó la manzana, una sola, ¿verdad? Cayó una sola, o sea, no, se plural, no está en plural, ¿verdad? Eh, y la manzana que es una, ¿sí? Y luego dice, cayeron las manzanas. Ahí sí, se pluraliza porque son varias, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice este enunciado es que tenemos que respetar, o sea, tenemos que darnos cuenta de que hay que hacer esa coincidencia entre ese verbo y ese sujeto, ¿sí? Y luego dice sujeto de varios elementos en singular que se unen por una conjunción copulativa, ya sabemos, yeni y eni, ¿sí? Así que tenemos acá, o sea, que nos dice el enunciado que cuando se coordinan esas entidades que son distintas, el verbo tiene que ir en plural. Ahí, por ejemplo, tenemos la voz y el gesto, que son entidades distintas, ¿verdad? Responde a el enunciado o a la regla, a la norma, ¿sí? Recuerden eso. Y dice, su voz y su gesto, plural, ahí, ¿verdad? Han hecho nido en mi corazón. Sería el pretérito perfecto compuesto del verbo ser en tercera persona del plural, digo bien. Han hecho, ¿vieron? Porque dice el enunciado o la norma o la regla. Cuando los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, les dije que la voz y el gesto no son iguales, son distintos, ¿verdad? Son entidades distintas. Y se une por la conjunción copulativa y en este caso el verbo tiene que ir en plural, dice, ¿verdad? Así que el verbo va en plural, responde entonces el ejemplo con el enunciado, con la norma, con la regla, ¿sí? Su voz y su gesto han hecho nido en mi corazón. Creo que la vez pasada preguntaron en el chat un caso similar a esto, no recuerdo bien, pero todas las reglas sobre concordancia vamos a ir viendo y se van a dar cuenta de que sí existen, de que sí hay, ¿sí? Así que si se comprendió esto, pasamos rapidito a la siguiente página. Es muy básico. Si alguien quiere hablar, adelante. Profe, Cintia soy, ¿cómo estás? Súper, Cintia, adelante, hablan más. Sí, lo que noto en esta parte es de que hay una concordancia porque se manifiestan, o sea, se refieren a dos objetos, entonces el verbo necesariamente tiene que ir concordando con con esos dos objetos, ¿verdad? De los que se mencionan, tanto, ¿cómo era? La manzana. Ah, no, pasaste, parece, profe, la diapositiva, ¿verdad? Del No, ejemplo que diste. no, siempre es Ah, no. el ejemplo Ah, está, vos no lo mencionaste, ¿verdad? Ah, ya estoy en la segunda regla, que sería dos elementos que se unen por una conjunción y que el plural sería, o sea, que el verbo va en plural en ese caso, cuando son entidades distintas. En eso estamos. sí, No, y a eso me refería justamente, pero no veo eso en el ejemplo. No sé si no pasa tu PowerPoint.
No, ahí está presente. No sé si tu internet, porque está ahí. Mm, voy a verificar, profe. Ok, de hecho yo les envié esto, este documento tienen, pueden abrir y mirar ahí en el celular y seguirme. Si es que no están viendo, si tienen, por el tema del clima, ¿verdad? Hay inconvenientes en lo que respecta a la internet, ¿verdad? Así que si no ven, si les cuesta, si no está funcionando el sistema tecnológico, pueden mirar desde el celular. No sé si es solamente tu caso, Cintia. Le pregunto a la gente en general si tiene también. Y Sí, no pasa de manzana, profe. O sea, del ejemplo de la manzana no me pasa. Ahora volví a modificar mis Profe, datos sí se y no me ve, pasa. es en la misma diapositiva, solamente que está abajo sin imágenes. Yo sí lo veo. ok. No sé si Cintia estás conectada desde el celular o desde la compu. Bueno, de igual manera no habría. Sí, Profe, me confundí. Tranqui, ya está. Olvídalo. bueno, Ahí está, ahora leo bien. dale. Gracias, disculpen. No hay problema, tranqui, gracias. Entonces se entendió, ¿verdad? O sea, estos elementos tienen que unirse por una conjunción y en este caso, y tienen que ser entidades distintas para que se pueda, o sea, para que el verbo vaya en plural, ¿verdad? Esa es la regla. Les hice un comentario de atrás para adelante para que se pueda entender mejor. Entonces pasamos, si ya no hay consulta sobre esto, rapidito. Dice el sujeto de varios elementos en singular y que se unen por la misma conjunción copulativa. Este ya es otro caso. Atiendan nomás. Y esos elementos se conciben como una unidad y de la que cada uno de ellos se designa un aspecto parcial, o sea que no es total, sino parcial. Del redondo, solamente el medio, uno para el otro y uno para el otro, ¿sí? Eso sería parcial. El verbo puede ir también en singular, dice. Por ejemplo, el desorden y la algarabía es total, dice. Se conciben como una unidad, dice. Y siempre cuando tenemos, o sea, cuando nos dice que se conciben como una unidad, yo, por ejemplo, voy al diccionario, empiezo a leer y veo si esto tiene relación con esto, ¿sí? Y había sido sí. A veces son similares y a veces inclusive son sinónimos, ¿sí? Y cuando dice unidad, vayan por ello, por la similitud, coincidencia y por el sinónimo. Entonces, desorden y algarabía parece que son lo mismo, ¿verdad? Y se conciben como una unidad, dice. Entonces, el verbo puede ir también en singular. No dice son totales, sino es total. Uno solo había sido son y el verbo solamente, o sea, que incluye ese verbo es, ¿verdad? Le incluye a esas dos palabras para decir que es total, o sea, no se pluraliza, ¿sí? Porque son la misma cosa. Eso es lo que les trata de decir ahí. No sé si entendieron. O sea, la regla en sí, el enunciado en sí ya les dice todo. Y yo les marco en rojo todo eso para que vayan hilando. Igual si no se entienden, pregunten nomás. Cuando es similar o sinónimo o si coinciden, dice que el verbo va en singular, ¿sí? Cada uno con su artículo, obviamente. El desorden y la algarabía es total. Desorden y algarabía te quiere decir que son lo mismo, iguales, ¿verdad? Así que no hace falta decir, o sea, pluralizar el verbo, sino en ese mismo verbo ser es, ¿verdad? Incluir los dos, porque se conciben como una unidad, dice la regla. ¿Sí? Dice el siguiente enunciado, que el verbo suele ir en singular cuando el sujeto va pospuesto. Y esos elementos se coordinan, o sea, esos elementos coordinados son sustantivos abstractos o no contables. Si aparecen sin determinación, dice. Y el ejemplo, solo me queda ánimo y tiempo
para responderle lo que sigue. Dice que el verbo va en singular cuando el sujeto va pospuesto. ¿Vieron? Ánimo. Después, pospuesto dice, y significa que es después. El verbo está antes. ¿Vieron? El verbo quedar. No dice quedan, sino queda. Porque esos elementos se coordinan y son sustantivos abstractos o no contables, dice. Y no tienen determinante. ¿Vieron? No, dice, por ejemplo, el ánimo y el tiempo. Dice, especialmente si aparecen sin determinación, no tienen determinante. En este caso, artículo, ¿verdad? Y cumple con la regla, ¿verdad? ¿Entendieron esa parte? Sustantivos abstractos, ánimo y tiempo. ¿Ustedes tocan el ánimo? ¿Ustedes tocan el tiempo? No, ¿verdad? Entonces cumple con la regla. Les voy a volver a leer y miren el ejemplo. Yo les voy a leer y miren el ejemplo. El verbo suele ir en singular. El verbo suele ir en singular cuando el sujeto va pospuesto. ¿Vieron? El sujeto está después del verbo. Eso significa pospuesto. Y los elementos que se coordinan, ahí vimos la copulativa en este caso, y, ¿verdad? Todavía, son sustantivos abstractos o no contables. El tiempo no se cuenta. ¿Vieron? Especialmente si aparecen sin determinación y no tienen determinante, ¿verdad? Entonces cumple con la regla. El ejemplo que tenemos allí. Solo me queda ánimo y tiempo para responderle lo que sigue. Normalmente en un examen quieren corregirnos y decirnos, pero es ánimo y es tiempo. Entonces tenés que ponerle en plural el verbo. En este caso quedan, ¿verdad? Pero hay una regla que nos dice que el verbo suele ir, o sea, puede ir en singular, ¿verdad? Así que ya saben. Hay que por eso siempre les pido que lean esto de concordancia, es fundamental en todas partes. O sea, todos los temas que vamos tocando, de hecho. Pero esto quiero que miren, que vean, ustedes profes, los que no son profes igual nomás también. Ustedes profes tienen que saber, muchas veces los alumnos escriben y el docente no puede estar sin, o sea, no puede no saber esto y argumentar que está mal un enunciado. Bueno, vamos a seguir. Dice, el sujeto de un elemento en singular seguido de otro introducido por conjunto con, además de, y así como. Me faltó agregarle eso en cursiva, les voy a agregar. Por junto con, además de, así como. Y dice, cuando a un elemento en singular le sigue otro de carácter que es de manera incidental, cuando ven en los comentarios que yo les dejo de sus trabajos, se refiere a esto justamente. Mediante comas, dice, de carácter incidental, o sea que ingresa, como dice su nombre, de manera incidental, ¿verdad? Pero tiene que tener sentido, introducido por los nexos junto con, además de, así como. Acá había sido, les puse en cursiva. Y todo ese conjunto se antepone al verbo, antepone, antes al verbo, dice. Este va en singular, el verbo va en singular, dice, porque solo el primer elemento es el sujeto oracional. ¿Sí? Dice, Fermín junto con la madre, ¿vieron? Junto con es un elemento incidental, o sea que entra, incidentalmente entra, ingresa nomás ahí. Pero esos elementos incidentales se separan con comas, de apertura y de cierre, ¿sí? 2 comas, excepto si está al final, una sola. Pero cuando está en el medio, 2. Y excepto cuando está al principio también, una sola. Así, a eso lo llamamos elemento introductor a veces, eso que suelen leer en sus comentarios. O oración introductoria. En este caso dice la regla que es una oración incidental, ¿verdad? Entonces, Fermín junto con la madre la arrastra hacia afuera. Siempre, o sea, esto es tema sobre comas, pero les voy a explicar ahora para que entiendan. Si van a
también recibieron en sus correcciones. Si van a introducir un elemento incidental, traten de que tenga sentido, ¿sí? No es que vamos a meter nomás un elemento incidentalmente ahí dentro de una oración. Tiene que tener sentido. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de que tiene o no sentido? Por ejemplo, dice acá, Fermín la arrastra hacia afuera. Tiene sentido, ¿verdad? Igual sin el elemento incidental. Pero de igual manera, con ese elemento también tiene sentido. Tiene que tener sentido no teniendo el elemento y teniendo el elemento incidental o la oración incidental, ¿sí? Cuiden eso siempre. A veces no hay necesidad de agregar un elemento incidental cuando hay algunas preposiciones, ¿sí? Eso vamos a explicar también en otro tema ya por octubre, creo, en septiembre este tema. Bueno, espero que se haya entendido esto. Les voy a leer y miren el ejemplo. Dice, cuando a un elemento en singular le sigue otro de carácter incidental, ya tenemos ahí coma de apertura y de cierre, introducido por los nexos junto con o además de, así como, y todo el conjunto se antepone al verbo, ¿vieron? Se antepone al verbo, dice, está antes, junto con la madre está antes. Eso es lo que les dice. Está antes, porque arrastra está después, ¿verdad? Pospuesto a esos nexos. Este va en singular, dice. Este cuando dice es el verbo, porque solo el primer elemento es el sujeto oracional. Fermín, ¿verdad? No dice arrastran con la madre, porque la madre entra de manera incidental nomás, así como dice la regla. Si decía Fermín y la madre arrastran, ahí sí. Pero dice Fermín, y que nos dice la regla, cuando un elemento en singular le sigue otro de carácter incidental, introducido por los nexos, acá hay un nexo junto con verdad, va en singular el verbo. ¿Entienden? Espero que hayan entendido. ¿Por qué el verbo va en singular? Porque dice la regla que solamente le involucra al primer elemento. O sea, el primer elemento solamente es el sujeto oracional, que es Fermín, ¿sí? Y no la madre, porque es un elemento incidental o una oración incidental que ingresa dentro de esa oración otra vez. Bueno, vamos a seguir. Dice, el segundo elemento no se considera un inciso. Esta ya es otra regla, atiendan que. Y por tanto no se aísla con coma. Este ya es otro caso, pero con los mismos nexos. Atiendan. El verbo concuerda en plural, dice. Y tenemos el ejemplo. Su grano junto con el balcánico y el ruso saturan el mercado, saturan y desploman los precios. ¿Vieron? Si el segundo elemento no se considera un inciso, que quiere decir que no se aísla con coma, el verbo concuerda en plural. ¿Entendieron? O sea, no hay coma ahí. No es un elemento incidental. No se considera, dice. Su grano junto al balcánico y el ruso saturan. En ese caso sí se pluraliza. En el otro no, porque el otro es un elemento que ingresa de manera incidental nomás dentro de la oración. ¿Sí? Este, sin embargo, completa la oración. No hay una introducción de manera incidental, o sea, no se introduce. Por eso dice saturan y desploman. El grano y el balcánico, ¿sí? Espero que hayan entendido. Avisen nomás si se están confundiendo. Creo que la regla es clave acá. Cuando se introduce con comas, o sea, cuando hay comas, apertura y cierre, elemento incidental, oración incidental, ahí sí hay que respetar el verbo y va en singular según la regla, el primer caso que está arriba. En el segundo, cuando no se separa con comas, o sea, no se introduce un elemento de manera incidental,
El verbo concuerda en plural, dice, vieron, saturan. O sea que se considera grano y el grano y el balcánico. El grano con el balcánico y el ruso. Esos dos. Junto con el balcánico, digo bien. Su grano junto al balcánico y el ruso saturan. Saturan porque junto con el balcánico no se separa con comas. Como dice la regla, entonces el verbo concuerda en plural, dice. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Espero que esto les haya quedado súper claro. Hay un caso que sí en singular y hay otro caso que no, pero estos dos tienen tienen su razón de ser. No es que hay que hacer nomás por hacer las cosas, ¿sí? Seguimos entonces. Sujeto de un elemento en singular que le sigue seguido de otro por junto con, además de sí, lo mismo. Dice el enunciado. Si junto aparece inmediatamente antes del verbo, siempre en rojo para que tengan en cuenta. Este solo podrá ir en singular, dice. ¿Vieron? Acá ya hay otro caso. Pero cuando junto en cabeza, ¿vieron? Dice el ejemplo. Clarito así, el enunciado clarito. Y otra vez les pongo en rojo para que fijen. Ah, acá junto lo es. Ahí junto está antes. Ah, y el verbo en singular. Ah, y el verbo está en singular, cierto. Ya está todo marcado. Qué bueno, ¿verdad? Algo así. Para eso les preparo esto. Dice, junto con Roca, coma, Mitre dominó la escena nacional del fin del siglo, dice. Cuando junto con aparece antes del verbo, dice que se va a ir en singular ese verbo, ¿sí? Cumple la regla, cumple la norma, cumple con el enunciado la oración, ¿verdad? Así que cuando ustedes escriban o tengan la intención de redactar una oración similar a esta con esta regla, tengan en cuenta que el verbo tiene que ir en singular, ¿sí? Dice la otra regla. Cuando todo el conjunto se pospone al verbo, después significa eso. Upei, después, ¿verdad? Hei se upea. Eso es lo que quiere decirles, ¿verdad? O un elemento aparece delante y otro detrás. El verbo va a sí mismo en singular. Y el ejemplo aparece acá y dice, junto con él vino el uruguayo Fischer. Dice, cuando todo el conjunto se pospone al verbo, junto con él, ¿verdad? O un elemento aparece delante y detrás, el verbo va a sí mismo en singular, dice. Y ahí tenemos el ejemplo. Junto con él vino el uruguayo Fischer. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Entienden esta parte? Todo el conjunto se pospone al verbo. O un elemento aparece y otro aparece delante y detrás, dice. En este caso, junto con está delante, ¿verdad? Y va en singular, vino. Junto con él vino el uruguayo Fischer. Hay que atender este caso también. En este caso, el conjunto no se pospone al verbo. Y dice, o un elemento aparece delante o detrás, el verbo va a sí mismo en singular. Tienen que atender también este enunciado. ¿Entendieron esta parte?
Cuando todo el conjunto se pospone al verbo después del verbo, o un elemento aparece delante y otro atrás. Este es nuestro ejemplo. O un elemento aparece delante y otro atrás, ¿verdad? Ese es este ejemplo. El verbo va a sí mismo en singular. ¿Vieron? Junto con él vino el uruguayo Fisher. No dice junto con él vinieron, no. Junto con él vino. Por lógica, el verbo tiene que ir en singular, de hecho, pero hay una regla. Había sido por eso, por esa razón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O la lluvia les tiene dormiditos? La llovizna dio bien, el nubladito. ¿O todavía no se despertaron? Ya yo me tomé el café. No te escuché, Gabriela. Ya yo me tomé el café. Ok, ya te despertaste entonces. Bueno, el siguiente dice, sí, habla nomás, Marcia, adelante, acá logré ver. A veces no miro el... Marcia, adelante, habla nomás, tenés tiempo. Se fue, parece, Marcia. Bueno, vamos a seguir para poder ingresar a la otra parte del módulo. Dice, ok, gracias, Rodrigo. Estoy leyendo acá, mira así, y fugazmente lo leí. Dice, sujeto de dos elementos en singular unidos por tanto y como. No se olviden de que tanto y como son prácticamente un solo conjunto, un solo elemento, y la mayoría quiere a veces, a veces queremos agregarle coma. Eso vamos a ver también después. Y no debe llevar coma, son un solo elemento, ¿sí? Dice, el verbo debe ir en plural. Y el ejemplo, tanto mi hermano como su novia iban pendientes de la carretera. Tanto y como. Cuando dos elementos en singular unidos por tanto y como, dice. El verbo debe ir en plural, dice. Sujetos de dos elementos en singular, hermano, novia, en singular. Sustantivos en singular. Unidos por tanto y como, ¿qué dice la regla? El verbo debe ir en plural. Y recuerden eso, por lógica se van a dar cuenta, esto ya había sido así, sí, porque son dos personas, ¿verdad? Sí, todo bien, pero hay una regla que dice que va en singular, ¿sí? Había sido una regla que habla de eso, no es porque nosotros, por pura lógica, bueno, por lógica sí, porque ya veníamos arrastrando eso desde que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Pero había una regla, y esta es la regla que se aplica a este ejemplo. Ese verbo debe ir en plural, dice, tanto mi hermano como su hermana. No se olviden de que tanto y como son uno solo, parejita, ¿sí? Y no se separa con coma. No se separa con coma. Tanto mi hermano como su novia iban, él y ella, pendientes de la carretera. ¿Está bien entonces esto? O sea, ejemplos súper así accesibles, básicos, enunciados básicos, ayudan bastante, ¿sí? Sería también tanto mi hermano como su novia van pendientes de la carretera. Súper, súper, súper excelente. Me gusta esa asimilación y ese ejemplo. Dice, sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción disyuntiva. Disyuntiva sabíamos que era o, ¿verdad? Y también se le llama alternativa. O café o leche, ¿verdad? Son la misma cosa. Bueno, en este caso vamos a ver qué nos dice. Cuando la oración o, me faltó ahí la cursiva, es propiamente disyuntiva y une elementos que se refieran a entidades distintas, ese verbo tiene que ir o puede ir en singular o en plural. Pero con cierta preferencia, dice la regla, por el plural. ¿Cuándo? Cuando por cierta preferencia, con cierta preferencia, por el plural. Cuando ese sujeto está antes del verbo, antecede al verbo. ¿Sí? Y dice el ejemplo, solo un idiota o un ciego podría confundirla con su melliza, dice.
¿Vieron? ¿Coincide el ejemplo con el enunciado? Sí, ¿verdad? Les voy a leer y atiendan. Escuchen y atiendan. Y les voy a leer pausadamente. Cuando la conjunción o, ¿verdad? Disyuntiva o es propiamente disyuntiva, dice otra vez, y une elementos que se refieren a entidades distintas. Idiota y ciego son entidades distintas. El verbo puede ir en singular o en plural. Puede ir, ¿verdad? Posibilidad, puede ir. Pero dice otra vez, con cierta preferencia por el plural. Pero ¿en qué caso el plural? Cuando el sujeto antecede al verbo. ¿Sí? Solo un idiota, un ciego. Antecede al verbo, podría, ¿verdad? Entonces va en singular, dice, ¿verdad? Bueno, acá dice con cierta preferencia por el plural cuando el sujeto antecede al verbo. Pero en este caso tenemos la primera regla con el ejemplo. Solo un idiota o un ciego podría confundirla con su melliza. Dice, ¿vieron? O sea que idiota y ciego no son entidades iguales, son distintas. Entonces, el verbo puede ir en plural o en singular. Solo un idiota o un ciego podrían también. Eso también les dije. Y responde a esa regla. Solo que tenemos un ejemplo con el verbo en singular, pero dice que se podría también, que se puede, ¿sí? Entonces, si sus alumnos escriben solo un idiota, un ciego, son dos personas, ¿verdad? Una persona es idiota y la otra persona es ciega. Entonces son dos, con dos discapacidades, ¿verdad? Y dice la regla que pueden ir en singular o en plural. Entonces, acá se prefirió la regla, respondió la regla en singular, pero podría ser también, podrían, en plural. Esas dos personas podrían confundirla, ¿sí? Tienen que saber si sus alumnos le escriben podrían, es valedera, digo bien, el enunciado que escribieron. O si le dieron check u ok a si es selección múltiple, vale. Pero tienen que saber preparar nomás también el examen. No justamente uno que coincidan y que después se van a dar cuenta de que sus alumnos saben la regla y que les puede jugar en contra, ¿verdad? El argumento del alumno. En contra digo porque, a ver, el docente tiene que estar preparado, ¿sí? Tiene que manejar esta regla. Por eso siempre le estoy diciendo que tengan en cuenta, que lean y entiendan. Y si no saben algo, me preguntan acá o no sé, cuando quieran en el privado, cuando estén, o sea, después de clase, cuando empiecen a leer, igual yo estoy disponible. Dice, el verbo antes del sujeto favorece la concordancia en singular. El verbo antes del sujeto dice que favorece o tiene preferencia la concordancia en singular. Y dice, llega un mestizo o un blanco y se considera con derecho a despejar su asiento al indio. El verbo está antes, ¿verdad? Entonces, la preferencia en singular dice, la concordancia se le da preferencia en singular al verbo. Llega, no dice llegan. Conjunción disyuntiva o. Recuerden eso. Llega un mestizo o un blanco y se considera con derecho a despejar su asiento al indio. No dice llegan un indio o un blanco, porque la regla dice el verbo antes del sujeto está antes del verbo, sí cumple. Favorece la concordancia en singular, sí, responde también porque dice llega. Entonces favorece la concordancia en singular. En el caso de la disyuntiva,
o en este caso. ¿Está bien? Dice el otro la otra regla. Si los sustantivos van seguidos de un adjetivo, si los sustantivos van seguidos de un adjetivo en plural, el verbo irá forzosamente en plural, dice. Recuerden, disyuntiva o, no confundan con la conjuntiva y, ¿sí? O por eso les repito, o, disyuntiva o, que es una conjunción también. Les leo. Si los sustantivos van seguidos de un adjetivo en plural, el verbo irá forzosamente en plural. Y dice, el oído y el ojo humanos no perciben tal distorsión. ¿Vieron? El oído o el ojo humanos, ojo, oído, no perciben tal distorsión. Recuerden esta regla cuando vean algún escrito por ahí, sean profes o no sean profes, y recuerden esto. Por eso es importante que lean, reflexionen, comprendan, y para poder aplicar esto. Por eso les voy a dar la tarea para que me entreguen sobre esto hasta el miércoles. Hasta el miércoles. De hecho, les había dicho que sí o sí les iba a dar tiempo para entregar, porque justamente no terminamos. Seguimos entonces. Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción disyuntiva. Nuevamente. Si uno de los elementos, atiendan, si uno de los elementos coordinados es un pronombre personal, en rojo ya otra vez ahí, el verbo concuerda en plural, dice. Pronombre personal, el verbo concuerda en plural, pero tiene que ser elementos coordinados por la conjunción disyuntiva o. ¿Y qué dice el ejemplo? Como si temiera que el tiempo, la vida o ella misma acabaran por destruir lo que quedaba de sus ilusiones, dice. Si uno de los elementos coordinados es un pronombre personal, ella misma, el verbo concuerda en plural, ¿vieron? Esto también tienen que tener en cuenta. Como si temiera que el tiempo, la vida o ella misma acabaran por destruir lo que quedaba de sus ilusiones. Pronombre, dice. ¿Entendieron? Pronombre en vez del nombre. ¿Entendieron esta parte? Si uno de los elementos coordinados es un pronombre personal, el verbo concuerda en plural, dice. Como si temiera que el tiempo, la vida o ella misma acabaran por destruir lo que quedaba de sus ilusiones. Así que cuando ven un pronombre en una oración y que está coordinado, ¿verdad? La oración con la conjunción disyuntiva o, el verbo tiene que ir en plural, ¿sí? En plural dice la regla. Seguimos entonces. Sujeto de un solo sustantivo al que van referidos varios adjetivos ordinales, dice. El verbo irá en plural. El verbo irá en plural, aunque el sustantivo esté en singular. Ya les dije y les voy a seguir diciendo, atiendan todos estos casos de concordancia. Atiendan y lean después también. Les va a ayudar bastante, muchísimo les va a ayudar. Van a descubrir muchas cosas para su aprendizaje. Y dice el ejemplo, la primera y segunda división conservarán su presentación actual. Dice que el verbo va a ir en plural,
aunque ese sustantivo o los sustantivos estén en singular o estén en singular. La primera y segunda división. ¿Vieron? La primera y segunda. Singular. La primera y la segunda división conservarán su representación actual. El verbo irá en plural, aunque el sustantivo esté en singular, dice. Cuando el sujeto de un sustantivo al que va referido son varios adjetivos ordinales, dice. Ordinales, orden, ¿verdad? Primero y segundo. El verbo va a ir en plural, dice. Primero y segundo conservarán, dice, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la regla. Y para que se entienda mejor te pone ese ejemplo. En ese caso, va a pasar esto, te dice. Ellos te proponen una regla, pero también te proponen a la vez un ejemplo para que vos entiendas. ¿Sí? Y las reglas son súper accesibles, o sea, la terminología es muy básica para todo tipo de personas, o sea, para el campo heterogéneo, en este caso, para todos. ¿Entendieron esta parte? Yo soy muy reiterativa porque yo quiero que se les quede eso en la cabeza. Me importa demasiado que se les quede en la cabeza es todo esto. Y soy muy reiterativa en ese sentido para poder ayudarles también. Porque tienen que entender, tienen que saber. Todos los días estamos comunicándonos vía chat, ¿verdad? WhatsApp, hablando, registro verbal, oracional, escrito, digo bien. Y todo esto, estos temas estamos usando, o sea, todas estas reglas estamos aplicando sin saber, ¿verdad? Y por eso les insisto a que lean y entiendan. Bueno, vamos a seguir entonces porque hay directrices. Sujeto, este ya otro. Sujeto de nombre o sustantivo colectivo. Ya falta poco para que terminemos esto. Dice, sujeto de nombre o sustantivo colectivo. Sí, bueno. Dice que son aquellos que en singular designan un conjunto de seres que pertenecen a una misma clase. Gente, clero, familia, rebaño. Sustantivo colectivo, decíamos, ¿verdad? Son aquellos que en singular, porque no dice gentes. Gentes, más bien, sí en algunas zonas de América se usa. Y dice también la regla, o sea, la norma, que más bien se utiliza en textos literarios, como ser poesía, ¿verdad? Sí, obvio, se extiende ya el uso de gentes en plural. Eso también había analizado hace poco y en ciertos países se registra que sí, el uso ya es extendido. Y se recomienda, o sea, se recomienda en este caso también que, no es que se recomienda, sino que se aclara que en textos literarios normalmente se usa bastante también. Gentes, en plural. Y no se censura el uso. No se censura. Así que los sustantivos colectivos, o sujetos de nombre, como le llama la gramática, son aquellos que en singular se designa un conjunto de seres que pertenecen a una misma clase. Gente, clero, familia, rebaño. ¿Ven? Dice que denotan por sí mismos la clase de seres a la que pertenece el conjunto. La gente se compone de personas, el clero de clérigos, por eso dice, denotan por sí mismos la clase de seres a la que pertenecen, el conjunto. La gente se compone de personas, el clero de clérigos, la familia de parientes, etc. Eso es lo que les trata de decir lo que es el sustantivo colectivo. No sé si ustedes ya saben qué significaba, a qué se refería, cómo estaba compuesto. Acá tienen una descripción súper así concisa para que se pueda entender.
¿Qué es lo que son los sustantivos colectivos? ¿Qué es lo que es? ¿Verdad? Después dice la regla, cuando uno de estos sustantivos funciona como sujeto, cuando uno de esos sustantivos funciona como sujeto, el verbo debe ir en singular, dice, así como los pronombres o adjetivos a él referidos. Y vemos el ejemplo. Toda la regla ahí y no sabemos qué es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Pero siempre con el ejemplo asimilamos, sabemos qué es lo que es. El rebaño se aleja definitivamente, dice. Le voy a leer el enunciado o la regla. Cuando uno de esos sustantivos funciona como sujeto del rebaño, el verbo debe ir en singular, aleja. Así como los pronombres o adjetivos a él referidos. ¿Vieron pronombres o adjetivos a él referidos? El rebaño se aleja. ¿Vieron? El rebaño. Y el verbo alejar, aleja. No dice se alejan. ¿Está bien? Clarito el ejemplo con el enunciado entonces. La gente está cansada. No dice las gentes. Puede ser también. Vamos a ver otro ejemplo. El clero de la iglesia pertenece a tal lugar. El clero de la iglesia pertenece. No dice pertenecen, ¿sí? Ese es otro ejemplo que surge nomás ahora. Pasamos si es que entendieron esa parte de los colectivos, ¿sí? Si es que entendieron todo bien, vamos a pasar. Dice, sujeto de sustantivo, clasificador en singular, clasificador, clase, especie, tipo, más de, más sintagma nominal en plural. ¿Qué es lo que significa todo esto? Dice. Y ahí nos dice una de las reglas. Cuando el verbo aparece en singular, atiendan, cuando el verbo aparece en singular, se entiende que ese sujeto se refiere a cierta categoría o clase, se entiende. Bueno, les voy a empezar otra vez. Cuando el verbo aparece en singular, entendemos que ese sujeto se refiere a una de esas categorías o clases de entidades, dice. ¿Cómo explicamos? El sujeto de sustantivo clasificador en singular, como dice, clase, especie, tipo, más de, más sintagma nominal, en plural. Dice, cuando el verbo aparece en singular, se entiende que el sujeto se refiere a esta categoría o clase de entidades. Ese tipo de situaciones, digo bien, suele descolocarme bastante, dice. Ese tipo de situaciones a veces queremos pluralizar el verbo, ¿verdad? Pero en realidad, o concordar con el sujeto en este caso. Pero la regla nos dice que cuando ese verbo aparece en singular, se entiende, suele, ¿verdad? Suele. Ahí dice suele. Ya se entiende que el sujeto se refiere a esa categoría. Solamente a la categoría se refiere. Ese tipo de situaciones, como dice el título, sujeto de sustantivo clasificador en singular, clase ese en singular, más de, más sintagma nominal en plural, y eso es lo que dice, ese tipo de situaciones en plural, ¿verdad? Ese sintagma nominal. Y el verbo, y la segunda regla dice que ese verbo aparece en singular, porque se entiende que se está refiriendo nomás a esos clasificadores. ¿Entendieron? Ese tipo de situaciones suele. Y ese suele ya te dice que se refiere a ese tipo de clasificadores del que se habla que sí o sí va a ir en plural, situaciones, ¿verdad? El sintagma nominal. A eso nomás se refiere. ¿Entienden? Ese tipo de acciones suele hacernos mal, ¿verdad? O suele descolocarme, o suele embarrarme la vida, ¿verdad? Y así surgen varios ejemplos. Esa clase de autos parece hermoso, ¿verdad?
parecer, el verbo parecer en singular. ¿Entienden? Siempre va a ser en plural, ese tipo de situaciones, siempre en plural. Porque son sustantivos clasificadores. Y el verbo siempre va a ir en singular como dice la regla. ¿Entienden? Todo esos que están en rojo atiendan y comprendan y apliquen. Seguimos entonces si no hay preguntas. Viene otro. Dice, sujeto de sustantivo cuantificador en singular. Sujeto de sustantivo cuantificador en singular. Mayoría, mitad, resto, más sintagma nominal. Y el ejemplo o los ejemplos. La mitad de los animales. No dice las mitades, ¿verdad? Por eso dice la regla en singular. Cuantificador en singular. ¿Y cuáles son? Mayoría, mitad, resto, ¿sí? Y más sintagma nominal en plural siempre, ¿verdad? Así estaba en la gramática, así tal cual. Ejemplos. La mitad de los animales, siempre el sintagma va a ser plural, en plural. El resto de los libros, el 10% de los votantes, un grupo de alumnos, siempre en singular. El cuantificador, ¿sí? En singular. Un montón de cosas, un montón, a eso se refiere el cuantificador. Infinidad de amigos, no dice infinidades, sino infinidad, porque la regla dice que tiene que ir en singular. Multitud de problemas, ¿verdad? Varios ejemplos. Tengan en cuenta eso. Siempre en singular. El de arriba en plural siempre, ¿sí? Ese tipo de situaciones, ese tipo de vehículos, ese tipo de, a ver, de lo que fuere, en plural. El de arriba, el de abajo no. Así que vamos a pasar si entendieron. Avisen nomás si algo no les queda en claro o estoy equivocándome en algo, no estoy diciendo algo que falta o no entendieron algo. Hablen nomás. Bueno, parece que no hay nada para decir. Espero que estén atentos y atentas. Igual nos vamos a dar Profe, cuenta. Sí, adelante, Dayana. ¿qué tal, profe? Súper. Yo comprendo que lo de arriba es en singular, luego en plural, porque se refiere a uno de parte del montón, no específicamente a uno. Por eso el verbo tiene que ser en singular, porque se refiere a uno de todos. Súper. Así mismo. El tipo de ella te dice, ese tipo, el tipo, ¿verdad? La clase. Y se refiere a una sola cosa. ¿Sí? A un campo, a un sector específico. Gracias por aclarar también, querida Diana. Aportan bastante ustedes cuando hablan. Por eso me gustaría que interrumpieran, que digan cómo entendieron. Ella entendió de esa manera súper espectacular. Y si otro entendió de otra forma, pero que sí responde a la regla, súper. O sea, que entendió, pero tiene otros agregados más, adelante. Ayuda bastante esto, enriquece. Pasamos entonces a otro caso. Seguimos con eso. El sujeto de sustantivo cuantificador en singular, mayoría, mitad, resto, más sintagma nominal. Dice la siguiente regla. También puede ser un pronombre. Un pronombre. La mayoría de nosotros. ¿Vieron? El resto de vosotros. Aunque no usamos, pero está como ejemplo ahí. La mayoría de nosotros. El resto de vosotros, ¿verdad? O sustantivo singular colectivo, dice. La mitad de la población,
crece o la mitad de la población está. No dice, por ejemplo, la mitad de la población están. Porque la regla dice que tiene que ir en singular. O sea, acá está. De hecho. Tiene que ir en singular. Sustantivos cuantificadores singulares como infinidad, cantidad o multitud. ¿Vieron? Y se usan sin determinante en ese tipo de construcciones. No se usa determinante, ¿vieron? Infinidad de tal cosa. Cantidad de tal cosa. ¿Verdad? Se usan sin determinante. Por ejemplo, el que está ahí dice infinidad de personas. No dice una infinidad ni la infinidad. Tampoco dice una cantidad ni la cantidad. Son cuantificadores que van en singular y no tienen determinante. Infinidad de personas, cantidad de trabajadores, multitud de problemas. ¿Vieron? Eso es lo que significa que no está definido, por decir, el grupo o conjunto de elementos. Sí, súper. No se sabe cuánto, ¿verdad? Se dice un aproximado. Dice multitud, no dice multitud de problemas que tienen valor de 10.000 problemas, no. No se especifica, así bien, como bien dijiste. Una infinidad de personas en el concierto de tal cosa el día viernes, ¿verdad? O una cantidad de trabajadores que estuvo detrás del concierto del día viernes, ¿verdad? O multitud de problemas que generó la lluvia del día jueves y viernes, algo así, no sé, ¿verdad? No se Porque especifica. trata de no ser definido, porque por lo menos hay gente que dice, bueno, así como le acabas de decir el concierto, pero bueno, se llenó el estadio, pero se llenó, ¿cuántas personas hay? No sabemos, no sabemos. Así que es incontable, o sea, no hay un número aproximado y tenemos que agregarles estos cuantificadores. Así que ya saben, cuando funcionan como cuantificadores sin determinante también, ¿verdad? Tiene que ir en singular. No dice infinidades, no dice cantidades, no dice multitudes. ¿Sí? Acá lo que se resalta es que el cuantificador tiene que ir en singular, a pesar de que el sintagma vaya en plural. ¿Sí? ¿Vieron? Personas, trabajadores, problemas, pero el cuantificador sí o sí en singular dice. Así que se les quedó claro esto. En singular siempre. ¿Por qué insisto con que tienen que escribir en singular? O sea, tienen que considerar que tiene que ser en singular, porque muchas veces cuando vemos que el sintagma en este caso va en plural, queremos también pluralizar lo que viene, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, este tipo de situaciones suele descolocarme, ¿verdad? Queremos agregarle suelen porque son situaciones, pero en realidad se refiere a un conjunto, a una cosa que pertenece a ello, así como dijo la compañera. ¿Sí? La mitad de animales, ¿verdad? Una sola cosa. Tengan en cuenta eso. A veces queremos pluralizar el verbo, pero en realidad no se pluraliza, porque se refiere a una sola cosa. O sea que, por
por decirlo así, a un globo que tiene dentro de sí caramelos, ¿entienden? O a una piñata. Y esa piñata, ¿qué hace? Dentro de su piñata, dentro de sí tiene algo, pero ese algo, esas cosas que están ahí, dentro de dentro de esa piñata es una sola cosa, no se divide. Es un conjunto de cosas dentro de algo, ¿verdad? Y eso nomás es. Por eso el verbo no va en plural, ¿sí? Espero que se haya comprendido esto, pero si no se comprendió, igual pregunten, aclaren, no sé. Seguimos entonces. Dice, em, concordancia verbal en oraciones copulativas. Dice, uno de los que más verbo. Uno de los que más verbo. La presencia de los elementos en esta construcción partitiva se llama. Uno en singular y otro en plural, dice. Hace que se vacile entre conjugar el verbo en singular o en plural. Perdón. Y vemos el ejemplo. Vamos a ver si el ejemplo les ayuda a entender qué es lo que quiso decir o lo que dijo el enunciado acá. Uno de los que toca la guitarra se llama Bigliettini. No, Biglietti. Después me acerco a uno de los que gritan. ¿Vieron? ¿Entendieron la parte donde dice vacila? Uno de los que más verbo dice. Acá el verbo gritar, gritan, y el verbo tocar, toca. Puede vacilar, dice. En singular o en plural. Tenemos los dos ejemplos del mismo caso. Tanto del plural, digo bien, como del singular. Uno de los que más verbo, la presencia de dos elementos en la construcción partitiva, uno en singular y otro en plural. Uno que está en singular y en plural los que. Dice que hace que se vacile entre esto, ¿sí? Singular o en plural, el verbo. Y eso es lo que nos dice la regla. Por eso yo quiero que tengan muy en cuenta todas estas reglas, porque les puede salir en un examen. Ustedes, profes, también tienen que cuidar en el momento de escribir, de elaborar el examen, porque nos podemos encontrar con estas situaciones. Y los alumnos saben y tienen que saber. Hay que enseñarle todo esto a ellos. Ellos tienen que saber todo esto, ¿sí? Y ustedes tienen que recordar, no digo o sea, que van a memorizar las reglas, sino leer y por lo menos repasar las reglas en el momento de elaborar el examen y también los que van a rendir, repasar estas reglas para rendir, ¿verdad? Bueno, depende del programa de cada colegio, facultad, lo que fuere. Puede vacilar entonces el verbo en estas construcciones partitivas, ¿entienden? Disculpe, Gloria, adelante. ¿qué tal? Buenos días. Sí, no, solamente quiero resaltar que forma parte del programa de lengua castellana y literatura, desde incluso el segundo ciclo hasta el tercer ciclo y en la universidad, la concordancia gramatical, entre otros puntos que realmente son importantes a la hora de elaborar textos orales y escritos. Súper, está bien. Súper, yo sé que en el programa del Ministerio de Educación, obviamente, y en lo de la FACU, sí, a veces, digo, en el programa de estudios de las carreras, en este caso, seguramente hay algo de concordancia, ¿verdad? No sé específicamente qué asuntos, qué temas se contemplan en esos programas. A veces hay programas muy cortos por el tema de la cantidad de horas que tiene que cumplir el docente, horas cátedras, ¿verdad?
Y a eso nomás me refería. Y en los colegios, como bien mencionaste, sí, en la secundaria, ¿verdad? Así como mencionaste, súper, sí, del Ministerio de Educación en este caso. Gracias por la aclaración también, Gloria. Qué bueno es eso que compartan. Y por eso da gusto esta clase. Entonces seguimos. Ya se entendió esto que puede vacilar. Profesores, alumnos tienen que estar preparados porque les puede aparecer uno de estos casos y em, cada uno va a tener su criterio para defenderse cuando haya algo que fue objetado, tanto por parte del alumno como por parte del docente, digo bien. Y eso terminó, había sido ahí. Y ahora lo que quería es explicar, porque me preguntaron y le prometí a la persona decirle, pero me gustó hacerlo en general para todos. La exclamativa indirecta lo que es una oración que depende de otra principal, básicamente, ¿sí? Así, básicamente. Y la profe Esther también me pidió que les vuelva a explicar eso. No llevan signo de exclamación, dice la regla, porque nosotros ya sabemos o sobreentendemos qué es lo que quiere expresar la persona, ¿sí? Gracias a esa palabrita y que funciona como una exclamativa, en este caso el cómo y el qué, ¿verdad? Que les agregué ahí. Dos ejemplos así básicos para no irnos tanto, porque esta parte, bueno, esta cuestión sobre la exclamativa indirecta me preguntaron. Y como para darle un énfasis, básicamente, o sea, le damos un énfasis en estas exclamativas indirectas, ¿sí? Y no llevan signos cuando son indirectas. Así de básico me pidió la profe que les explicara para que puedan entender. Por lo de la subordinada y compañía que les puse la vez pasada, que confundía, ¿verdad? Ella me pidió que vuelva a preguntar. Como saben, ella ve todo el contenido que yo voy elaborando y le llamó la atención algo que había hecho y me pidió que les aclarara. Me pidió la vez pasada, pero me pidió dentro de la hora de clase. Yo estaba con ustedes y no estaba leyendo el chat, ¿verdad? O sea, el mensaje. Así que estoy respondiendo a eso y les estoy exponiendo ahora. Como bien les digo, la vez pasada no llegué a leer ese mensaje que me había dejado, había sido, y ahora estoy respondiendo a ese mensaje que me pidió que les explicara nuevamente. ¿Sí? Así que básicamente las exclamativas indirectas no llevan signo de interrogación, se hace un énfasis, ¿verdad? Y siempre dependen de la oración principal, ¿sí? Y como que ya tenemos entendido qué es lo que quiere decir el hablante, ¿sí? Y lo expresa de esa manera. Parecen preguntas, pero no son preguntas. Estos son los ejemplos. No sé si tienen preguntas sobre esto todavía. No sé si les quedó o no claro. Es muy extenso explicar desde la gramática, porque se van a confundir y eso es lo que pasó, había sido. Se confundieron. Pero ella me pidió que haga así sobre la tilde diacrítica. Estos son temas de la tilde diacrítica. Pero también partía, como les había explicado la vez pasada, yo partía de la gramática, porque esto tiene mucho que ver con la gramática. Pero así básicamente les escribí acá, que depende de otra oración. Tengan en cuenta esto. Las exclamativas indirectas dependen de otra oración, que esa oración sí o sí tiene que ser la principal, o que es la principal. No llevan signo de exclamación y sabemos que la persona, o sea, tenemos por entendido que la persona quiere explicar o quiere decir eso, gracias a ese pedacito, trocito de palabra que lo denominamos exclamativo en este caso, que se presenta en la oración o cuando habla, ¿verdad? Le da un tipo de énfasis. No sabes cómo me siento en este momento. Parece pregunta, pero no es. Y dicen los profesionales de la salud son los que saben qué hacer cuando uno está enfermo.
depende de otra oración, dice que es la principal. No sé si entendieron. Esto es básicamente la exclamativa indirecta. Y no se les agrega signo. Tiene mucho que ver acá la gramática, pero si vamos si vamos a ir a la gramática, se van a confundir un poquito. La idea es que sepan a qué se refiere, qué es lo que se quiere hacer con esto y cómo se formula, cómo se crea. ¿Sí? ¿Alguien que no entendió, que no sigue entendiendo sobre la exclamativa indirecta? Este documento les voy a pasar, esto yo cargué estos días. O sea, ni bien terminamos la clase la vez pasada, cargué esto acá para que puedan tener en cuenta también. ¿Entendieron? Las exclamativas indirectas parecen las interrogativas, pero no son. O sea, se parecen bastante, de hecho. Espero que se les haya quedado esto de las exclamativas. Si no hay preguntas, vamos a seguir. Esta es la bibliografía que usé y la tarea que ya saben. Tienen tiempo hasta el miércoles. Si no entendieron esto, por favor me dicen. Porque la profe quiere que yo les llegue con esto, que sepan, que entiendan. Ella va a estar mirando otra vez la grabación. Y si hay alguna pregunta sobre esto, por favor, adelante, pregunten. Creo que la profe no está hoy. No la he visto. Pero de igual manera, ella no tiene ningún problema. Ella va a ver la presentación del día, va a estar mirando. Todo está grabado. Se les quedó esto. No fui a la gramática. No fui a la gramática. Esto es ortografía. Ortografía. Porque la idea no es confundirle. Eso no queremos. Me exigen bastante para que yo les enseñe así con terminología básica, con enunciados básicos, que trabaje un poco lo que está ya trabajado. Sí, adelante, Mabel. Habla nomás, por favor. Buenos días, profe. Sí, solamente quería hacerle llegar que sí se entiende con esta aclaración sobre todo. Nada más, profe. Gracias. Dale, gracias, querida Mabel. ¿Alguien más que quiera decir que no entendió, que entendió, que le pareció más difícil esto? Esto es pura ortografía, ya no es gramática. Porque la idea no es entrar en gramática porque se van a confundir. Bueno, si es que no hay preguntas, yo voy a seguir porque tengo directrices que cumplir y esta grabación se va a estar mirando. Vamos a pasar entonces a la siguiente clase, la clase de hoy. Tienen la tarea de entregar, tienen tiempo, digo bien, de entregar la tarea hasta el martes, hasta el miércoles, digo bien. Cortita la tarea, en 2 párrafos y ya. Por esta clase les agradezco la atención y vamos a seguir en la otra clase que sería en la otra. Esto vamos a ver hoy. Bueno, cortita la clase de hoy. A ver, tenemos las 11:19. Tempranito vamos a salir si es que no nos quedamos en algo. Bueno, tienen todo el derecho de preguntar y aclarar cosas. Interrumpir también. Hagan todo lo que quieran. Ustedes son dueños del curso ahora. Bueno, hoy vamos a ver algo cortito así sobre adjetivo y adverbio. Nociones básicas que tienen que saber. ¿Por qué? Porque normalmente nos equivocamos en esto. ¿Sí? Acá lo que queremos hacer es ir identificando esos errores, ¿verdad? Que normalmente en la cotidianidad estamos cometiendo y para no volver a cometer. Y yo les quiero ayudar. Los adverbios que funcionan como adjetivo y a la vez como adverbio y viceversa, ¿verdad? Tenemos que saber y diferenciar.
en el momento de usar, en el uso en este caso. Bueno, partir del diccionario. ¿Qué es lo que es adjetivo? En gramática dice que es clase de palabras, cuyos elementos modifican a un sustantivo o se predican de él, dice. Y denotan cualidades, sabemos eso ahora, denotan cualidades, propiedades y relaciones de diversa naturaleza. Son adjetivos, por ejemplo, inteligente, amplio, numérico, mismo y telefónico. ¿Sí? Esta es la noción básica. Y ahí, como siempre, mi acotación. Los adjetivos utilizamos para describir las características de las personas, animales o cosas, ¿sí? Eso básicamente. Cuando en el colegio, en la facultad, donde fuere le pregunte o alguien les tira esta consulta, ¿qué es lo que son qué es el adjetivo? ¿Cuál es o qué son los adjetivos? Y le dicen que los adjetivos son palabras o sea, los adjetivos lo que hacemos, con los adjetivos lo que hacemos es utilizamos para describir algo, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre las personas, animales o cosas. Eso básicamente. Y tienen que saber muchas veces, no sabemos qué es un adjetivo y para qué sirve. Tenemos que saber. Por eso yo les dejé esto acá. Tienen que saber. Con la excepción 5, que respecta a la gramática, ¿sí? Y también, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el adverbio en este caso? Y el adverbio, en su acepción número 1, ¿verdad? De gramática, marca gramática. Clase de palabras cuyos elementos son invariables y tónicos, dice. ¿Sí? Están dotados generalmente de significado léxico y modifican el significado de varias categorías, principalmente de un verbo, de un adjetivo, de una oración o de una palabra de la misma clase. ¿Vieron ahí? Ya dijo todo. Y yo les vuelvo a escribir. No se olviden de que los adverbios modifican a un adjetivo, a un verbo y a un adverbio. Otro adverbio en este caso. Bueno. Seguimos. Eso es básicamente. Tienen que saber para qué sirve y qué es. ¿Para qué sirve el adverbio y el adjetivo? ¿Para qué sirven los adjetivos y los adverbios? ¿Y qué función cumplen dentro de una oración? ¿Sí? Ahí está. Medio. ¿Viste? Vieron que acá tenemos, yo les agregué 1, 2, 3, 4. Cortito así, 4. 4 nomás. Adjetivos que funcionan como adjetivo y que funcionan a la vez como adverbio, pero de acuerdo a los casos. Vamos a ir viendo. Medio como adjetivo y adverbio, ¿sí? Funciona como adjetivo numeral, cuantificador numeral. ¿Sí? Por ejemplo, compré medio kilo de carne. Medio, ¿verdad? Cuantificador numeral. En ese caso funciona como cuantificador numeral, ¿sí? El adjetivo como cuantificador numeral, el adjetivo medio. Y cuando funciona como adverbio, ¿qué pasa? Dice, en su caso de adverbio, María llegó medio cansada de la escuela. Medio cansada. ¿Vieron? Como adjetivo medio kilo de cuantificador y como adverbio medio cansada, ¿verdad? Modifica al, le modifica a alguien, al adjetivo, ¿verdad? María llegó medio cansada de la escuela, digo bien. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque normalmente queremos decir María llegó media cansada porque es mujer, ¿verdad? Porque se refiere a ella. Pero dice que se recomienda no concordar los adjetivos cuantificativos, dice. No hay que concordar con el adjetivo.
O sea, no se concuerda. Y no se recomienda flexionar, no flexionar, digo bien. O sea, no alterar la voz de este adverbio, en este caso, medio, ¿verdad? Medio y es medio. No se debe alterar la voz. ¿Sí? Como adverbio. ¿Entienden? Así que no se recomienda, según la regla, concordar adverbios cuantificadores. Así que media no clasifica acá. Pasamos entonces si es que entendieron esta parte. Medio cuantificador, medio adverbio. ¿Sí? Y que no debe concordar. Y si se concuerda, va a decir media, pero la regla dice que no se debe alterar la voz. Medio. No hay que cambiarle. ¿Sí? Seguimos. Y acá está media como adjetivo. No está en el conjunto de palabras que vamos a estudiar, pero para aclararles nomás, saben que yo quiero que ustedes lleguen a entender todo. Eso es bueno. Media como adjetivo, perdón, que significa incompleto o imperfecto. En expresiones como media sonrisa, media verdad. ¿Vieron que sí se puede usar? Se puede alterar la voz, pero cuando es adjetivo, ¿sí? O sea que no es luego que se debe, no es luego que o sea que tenemos que decir que se altera, no le compete, o sea, no. De por sí, como adjetivo, sí se puede. No está cometiendo ningún error acá. No se está alterando nada. Cuando funciona como adjetivo, no se altera nada, porque es su esencia, ¿sí? Funciona como adjetivo, así que es admisible el uso. Pero como adjetivo, de acá partí a media, porque sabía, o por lo menos nadie me dijo, ¿verdad? Pero de igual manera yo dije, alguien va a saltar y me va a decir sí, sí, sí. Y por eso yo me adelanté y inclusive les apunté acá media también, pero como adjetivo, no aplica como adverbio. No aplica. Tengan en cuenta eso. Sí, como adjetivo, pero teniendo en cuenta esos casos. Significa incompleto o imperfecto. Media sonrisa, media verdad, etc. Se antepone el sustantivo con el que concuerda en género y en número, dice. Era mi media hermana. ¿Vieron? ¿Vieron que sí se puede usar, pero como adjetivo nomás? Como adverbio no aplica. ¿Sí? Después dice, todo será de ella cuando yo muera. Logró decir en su media lengua al religioso que lo visitaba casi todos los días. ¿Vieron? Así que es invariable cuando es adverbio. Invariable, no varía. No busca que concordar con el sustantivo o con el adjetivo. No busca con el adjetivo, digo bien, en este caso. No busca porque es invariable. ¿Entienden? Es invariable, no varía, no varía. Por eso dice, no concordar los adverbios cuantificadores. No dice. Se recomienda no. Y yo como plus les digo que es invariable. Sepan eso. Pasa, otro caso es con media porque media es un adjetivo. ¿Sí? Así que ya saben, como adverbio no clasifica. No. Solo como adjetivo esta palabra. Y suficiente como adjetivo y adverbio, dice.
También funciona como, suficiente funciona como adjetivo y como adverbio. Y vamos a ver los casos. Concuerda con el sustantivo número. ¿Vieron? No varía para el género. Es invariable, ya les dije, es invariable. Dice el ejemplo, para el invierno no tengo suficiente abrigo. ¿Vieron? ¿Todo bien ahí? Después dice, estos abrigos son suficientes para el invierno. En plural, ¿verdad? Adjetivo. Como adjetivo. Mucho, ¿verdad? Podemos reemplazar por mucho, ¿verdad? Cantidad, cuantificador. Y estos abrigos son muchos para el invierno o bastantes para el invierno. Como adjetivo. En este caso, adjetivo, ¿sí? Suficiente funciona como adverbio, pero cuando le agregamos el sufijo mente, ¿vieron? Por eso les dije que tienen que tener en cuenta muchas cosas en estos puntos. Suficiente funciona como adverbio, coma, pero cuando le agregamos el sufijo mente, recuerden eso. Y el ejemplo, no creo que él se sienta suficientemente preparado para el examen o lo suficientemente preparado para el examen. ¿Vieron? Sí, profe, la verdad que está muy, muy claro y contigo estoy entendiendo mucho más este temita. Ok. Traten de asimilar y aplicar. Cuando funciona como adjetivo, en su forma normal, ¿verdad? Suficiente, así nomás. Y en plural también cuando funciona como adjetivo, suficientes, ¿verdad? Sin embargo, suficiente cuando funciona como adverbio, tenemos que agregarle el sufijo mente para que llegue a la categoría de adverbio. Y ahí tienen el ejemplo. Bueno, seguimos entonces. Bastante como adjetivo y como adverbio. Dice, bastante funciona como adjetivo y concuerda con el sustantivo en plural o en singular. Y no así con el género masculino o femenino, porque es invariable. Les hablé de eso, ¿verdad? Con el caso anterior. Y dice, bastante es sinónimo de suficiente, mucho, numeroso, etc. Eso a modo de que sepan también, un plus más ahí. El ejemplo. Para el invierno no compré bastante abrigo, o mucho abrigo, ¿verdad? Estos abrigos son bastantes para el invierno. ¿Vieron? Como adjetivo en este caso. Como adjetivo. O sea, tengo mucho abrigo y son muchos los abrigos para el invierno. O suficientes en este caso. Y bastante es invariable cuando funciona como adverbio. Invariable, por eso siempre les marco todo ahí para que tengan en cuenta eso. No varía. El ejemplo del adjetivo, cuando funciona como adjetivo, por ejemplo, dice bastantes. Pero vean el ejemplo, el segundo ejemplo de bastante cuando funciona como adverbio. Se los ve bastante concentrados. A ellos se los ve concentrados. Se los ve bastante concentrados. Bastante funciona como adverbio. Es invariable. O sea, no se pluraliza. Porque el adjetivo se pluralice no significa que el adverbio se va a pluralizar. Bien les dije que es invariable, ¿sí? No varía. Aquel niño es bastante pequeño. Es muy pequeño. Están muy concentrados. ¿Vieron? Reemplacen por muy. Y se van a dar cuenta. Está tomando agua. Bueno. Dice, se recomienda no concordar los adverbios cuantificativos. Nuevamente, ¿vieron? Bastante concentrados. No dice bastantes, o si no va a ser un adjetivo. Y la idea no es utilizar, en este caso, en el segundo caso,
como adjetivo, sino como adverbio, ¿sí? No se pluraliza, es invariable. Se recomienda no flexionar o alterar la voz de este adverbio. ¿Los niños están bastante alegres? No, sino bastante alegres, muy alegres, ¿sí? Es invariable. Cuando funciona como adverbio, el adverbio es invariable o bastante es invariable. No varía, ¿verdad? Poco como adjetivo y como adverbio. ¿Y qué significa como adjetivo? Escaso en cantidad, calidad o intensidad, dice. Y como ocurre en la mayoría de los cuantificadores indefinidos va antepuesto al sustantivo, antes del sustantivo, dice eso. Quiere decir eso. Con el que debe concordar en género y en número, ¿sí? Va ante el sustantivo y tiene que concordar en género y en número. Por ejemplo, comieron poco arroz en la cena familiar. Cuando va ante el género, ante el sustantivo, dice, comieron poco arroz. No dice pocos arroz, sino poco arroz en la cena familiar, ¿sí? De cantidad o calidad de intensidad, en ese caso. Funcionan como pronombre, hay otro caso, y se refiere a seres ya mencionados o que ya se sabe, ¿sí? Y el ejemplo dice, tenía 100 caballos y vendió 80 de ellos. Le quedan pocos. Como adjetivo, recuerden eso, como adjetivo. En el primero, cuando va antepuesto, debe concordar con el sustantivo en género y número, dice. Arroz, poco arroz. Y cuando funciona como pronombre, y cuando se refiere a seres animados, seres que ya se dijo, ya se mencionó y sabemos qué seres son, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los seres de los cuales se habla o de qué ser se habla. En plural, obvio, tiene que concordar. Dice, tenía 100 caballos y vendió 80 de ellos. Le quedan pocos. ¿Qué son pocos? Pronombres. O sea, el pronombre, en vez del nombre, ¿verdad? Caballos. Reemplaza a caballos poco. Y es un pronombre. ¿Sí? Ya no se dice caballos, sino se dice caballos, sino se dice pocos, no más ya. Le quedan pocos y ya sabemos que le quedan pocos, ¿verdad? Porque se está hablando de caballos. Luego dice, poco funciona también como adverbio, con el significado de menos de lo normal o necesario. Poco funciona también como adverbio y significa menos de lo normal o necesario. Y el ejemplo, qué poco amable eres, Juan. Menos de lo normal o necesario, dice. Qué poco amable eres, Juan. Acá ya funciona como adverbio. ¿Sí? Dice mucho y hace poco. Como adverbio. ¿Entienden? Como adjetivo ya saben. Ok, como adjetivo ya saben y como adverbio ya saben también. Después dice, precedido de una forma, la locución adverbial un poco, que significa algo, no mucho. Algo, no mucho. La maestra es un poco estricta. Un poco, no es que al 100%, o sea, 100% sea estricta, sino un poco nomás dice. Y es una locución adverbial. El un poco usamos mucho. Pásame un poco de agua, no es luego un poco de agua, sino es una locución, un modismo nuestro, o sea, decimos todos los días. Se nos pegó en la lengua eso, ¿verdad? El un poco.
Por eso lo denominan locución adverbial. Y terminamos. ¿Vieron? Les dije que iba a ser cortita esta clase porque la idea es que sepan las diferencias que existen entre suficiente, medio, bastante y poco en sus significados respectivos de adjetivo y adverbio. ¿Entendieron entonces? Dice concordancia, sí, vimos, ¿verdad? La concordancia. Conocimiento, sí, conocieron. Y uso vicioso, sí, también, y se explicó eso. Media, por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, que no se tiene que pluralizar cuando funciona como adverbio, bastante, bastantes, ¿verdad? Los niños están bastante alegres. No, los niños están bastante alegres. Parece que hablamos mal, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que saber las reglas. Ay, ¿por qué decir bastante alegres, siendo que es bastantes alegres? Pero hay que saber que bastante funciona como adverbio y significa muy, ¿verdad? Los alumnos vinieron bastantes. Pero no era que dijiste que bastante no se pluralizaba. Sí, pero en este caso bastantes funciona como cuantificador de mucho, ¿verdad? Y así básicamente van a ir aprendiendo, comprendiendo, porque ahí les puse inclusive qué valor tienen o qué valor cumplen cuando cambian de función, ¿sí? Cuando es adjetivo esto y cuando es adverbio esto. Y tengan cuidado con esto. Todo les puse acá. Todo lo que la profe me pone, yo investigo, busco y le remito a ella el documento que se elaboró días antes de la clase. Ella ve, verifica, aprueba y hacemos la clase, ¿sí? Así que todo esto básicamente yo quiero que lean tanto de los casos de concordancia como también esto de los adjetivos y adverbios que tienen que saber, tienen que aplicar, tienen que usar. Y tenemos la tarea, obviamente. Estas son las bibliografías, un poco de rompecabezas, pero es para que ustedes aprendan. Todo lo que vieron ahí son productos de estas bibliografías. No sé si en Venezuela, en Argentina, no sé cuándo se festeja, pero nos ubicamos en Paraguay y por el Día de las Madres, o por el Día de la Madre en este caso, ¿qué te gusta de tu mamá? Y quiero que me cuentes en 2 párrafos y yo te leo en el correo que me van a enviar. No sé si tienen preguntas, dudas. Tenemos un poquitito de tiempo todavía. Yo quisiera acotar algo más. Adelante, Gloria. Bueno, solamente quiero agradecer una vez más la oportunidad a la academia, a usted, a la tutora, porque si bien es cierto, así como dije, todos los contenidos que vamos desarrollando forman parte del programa de estudios del MEC y también de las universidades, independientemente de las carreras en los cursos de admisión. Pero especialmente la concordancia es un capítulo muy arduo y con muchas falencias en el uso de la lengua. Por eso, una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad de difundir el conocimiento para que todos nos apropiemos de ello y podamos aplicar en la práctica. Sí, Muchas justamente. Ok, a vos, Gloria, muchas gracias por aclarar eso, por exponernos eso. Es importante y de esto se van a enterar todos, de tu exposición, querida. Y hacemos lo que podemos porque la academia, el trabajo y la visión y la misión de la academia. Adelante, Diana. O no sé quién habló ahí. La misión, la visión de la academia es justamente llegar a todos y a que comprendan, entiendan estos conceptos, ¿verdad? Sobre lo que respecta a nuestra lengua todos los días. Como les dije, estamos usando, tenemos que saber qué estamos haciendo de nuestra lengua, cómo está funcionando nuestra lengua y qué conceptos estamos aplicando sin saber, ¿verdad? Y la idea es que sepamos eso.
por eso les dije hace rato, todos los días estamos escribiendo, estamos hablando, pero no sabemos qué tipo de regla estamos aplicando, qué tipo de regla de las concordancias, ¿verdad? Varias son, estamos aplicando varias, pero no sabíamos nomás. Y lo importante es que la academia ofrece estos cursos para que justamente cada uno se dé cuenta de qué estaba haciendo, había sido en todo su tiempo de habla, de escritura, ¿verdad? Que había sido utilizando ciertas reglas. Lo que les quiero decir es que nosotros todos los días estamos usando estas reglas de la concordancia sin saber, y lo importante es que los que están acá se están dando cuenta de eso, ¿sí? Y se van a dar cuenta después también, más adelante, cuando lleguen a la comprensión, porque yo lo que quiero es que lean estos materiales. Estos materiales que son muy, muy enriquecedores. Inclusive pueden difundir, ayudar a otros a que sepan. Los que no pudieron acceder a este curso por cuestiones de capacidad, ¿verdad? Que hagan eso, ¿verdad? Difundan, y si saben, si ya entienden, expliquen. Les digo esto porque esas personas no lograron inscribirse, ¿verdad? Pero si están acá, bien, acá podemos nosotros, o sea, yo les puedo explicar, como también cada uno de ustedes acá, entre todos nosotros, ayudarnos entre todos para que se pueda llegar a la comprensión. ¿Alguien quiere hablar? Hable nomás, interrumpa, no hay ningún problema. Son libres. Esta es la tarea por el Día de la Madre. Estoy corrigiendo sus trabajos muy lindos. Gente que hace en cuaderno, y sí, a mano, y me envía muy lindas letras de estos alumnos. No importa, ustedes pueden utilizar todos los instrumentos que tienen a mano para hacer estos trabajos. No se preocupen, yo voy a recibir tanto en papel, de manera electrónica, todo, fotos, no hay ningún problema. La idea es que escriban, se inspiren y después sepan en qué se equivocaron, y luego para que apliquen esos comentarios que yo les voy dejando en sus trabajos, que son muy enriquecedores, que les va a ayudar bastante, y no se cansen de leer todo lo que yo les escribo en rojo, porque les va a servir mucho, bastante, como adverbio. Así que si no hay preguntas, podemos cerrar la clase. Como les dije, estoy recibiendo directrices y tengo que escucharles a ustedes. Y si no hay nada para acotar o preguntar, podemos cerrar. Les voy a pasar la grabación y les voy a pasar el material también. Hasta el miércoles tienen tiempo de entregar la tarea 6, ¿sí? La tarea 7 hasta el sábado, sí, hasta el sábado que viene, para seguir nuevamente nuestro ritmo, ¿sí? Así que les agradezco. Si no hay nada para preguntar, muchas gracias por la atención y nos vemos el próximo sábado. Tomen mucha agua, lean, vayan al teatro, salgan a pasear, a caminar. Si llovizna, lean algo, estudien. Si tienen exámenes, me avisan nomás. Si es que no pueden hacer la tarea, yo no tengo ningún problema, les voy a considerar. Pero traten de leer y que tengan un excelente sábado. Nos vemos el próximo. Adiós. Dale, adiós. Hasta el sábado. Por la paciencia. Chao, profe.